Bienvenidos a nuestra sección Reportando desde casa con los reporteritos escolares. Buenos días. Buenos días. Ahí me escuchan perfecto, ¿cierto? Buenos También días. está compartiendo Sí, pantalla. señora. Buenos días. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Adriana Medina. Soy embajadora regional del programa en TIC Confío del Ministerio TIC, del Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones. En este espacio vamos a hablar de Internet, de los riesgos que se presentan, de cómo ayudarles a enfrentar dichos riesgos, cómo pueden desarrollar ciertas habilidades para navegar de una forma segura y responsable en Internet. Los invito a que participemos, a que estemos muy atentos, a que si tenemos preguntas las hagamos y si yo les hago preguntas, pues me responden. Entonces quisiera iniciar haciéndoles este par de preguntas. ¿Consideran ustedes que al usar Internet se corre algún tipo de peligro? Y si han escuchado de algún tipo de situación en la que por causa de Internet se haya puesto en peligro la vida de alguna persona. Si quieren participar, pueden escribir por acá en el chat o pueden tomar la palabra con el micrófono. Bueno, acá María Paz y Nicole nos dicen que sí, Ángel también nos dice que sí. De pronto alguno me quisiera dar un ejemplo. Bueno, quise iniciar haciendo este par de preguntas precisamente porque de estos temas son los que vamos a hablar acá. Entonces quería como tener un contexto más o menos de qué tanto ustedes están involucrados con los riesgos en Internet. Entonces voy a iniciar hablándoles de nuestra identidad en los entornos digitales. Detrás de cada dispositivo que hace parte de las TIC que nos permite intercambiar información, se encuentran personas diversas en cultura, en género, en creencias, en condiciones sociales y económicas. Y en este sentido, pues representar la identidad de una persona en entornos digitales implica que debemos ser sensibles a los problemas de las demás personas en cualquier parte del mundo. Hay que ser empáticos. Sentir algo parecido a lo que experimentan otros cuando están sobre todo en situaciones que los hacen sufrir o sentir dolor. También es importante tener un pensamiento crítico. Hay que reconocernos y reconocer a los demás cercanos o lejanos como sujetos de derecho. Hay que utilizar Internet para el bienestar personal, pero también para el bien común. Proteger nuestra identidad y respetar a los de los demás, pero sobre todo entender que la libertad significa que estamos en la capacidad de elegir lo que se nos es permitido, pero sin hacerle daño a las demás personas. Entonces, ¿qué identidad es la que yo estoy teniendo en los entornos digitales? ¿Qué imagen es la que quiero proyectar en Internet? Nuestra imagen digital está formada por los rastros que estamos dejando al utilizar Internet. Por ejemplo, los comentarios que hacemos en las redes sociales, las llamadas, el uso de aplicaciones, donde registramos nuestro correo. Todo esto forma parte de nuestro historial en línea que puede ser visto por otras personas, que puede ser almacenado en bases de datos. En Internet nada se borra, todo lo que hacemos va creando nuestra huella digital. Internet también tiene un espacio que es muy importante y es el espacio de las redes sociales. ¿Por qué creen ustedes que las redes sociales son tan importantes?
Bueno, ninguno va a participar, entonces voy a preguntar yo. ¿Qué me puede decir? Ah, bueno, acá ya me... Ah, qué pena. Acá Juan Diego nos dice que nos permiten la comunicación, María Fernanda también nos dice que es un medio mucho más fácil y rápido de comunicación, entonces las redes sociales las podemos utilizar para comunicarnos. Hay muchas personas, sí, nos podemos comunicar en más corto tiempo. Nosotros ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia y bueno, de la cuarentena en la que estamos, pues hemos utilizado y se ha cogido mucha más fuerza el uso de las redes sociales, sobre todo para comunicarnos. Por ejemplo, ahorita en esta clase que estamos, en esta charla, por medio de internet estamos uniéndonos, estamos aprendiendo. También la podemos utilizar para investigar cualquier información. Nos puede servir para entretenernos, correcto. Las estamos utilizando incluso para juegos, para videojuegos. Nos acerca a las personas que están más lejos. Entonces, como ustedes acaban de mencionar, las redes sociales ocupan un rol muy importante en nuestras vidas porque nos permite realizar un montón de acciones que de pronto antes no podíamos hacer completamente y tampoco en una gama tan amplia. Entonces, como dijeron ustedes, las podemos usar para comunicarnos, para estar informados, para investigar informaciones, para acercarnos a los que están lejos, para entretenernos, para chismosear, como dijo Samuel. Entonces, las redes sociales han ocupado un lugar importante en la vida de cada uno de nosotros. Otra posibilidad, bueno, y nos permite que todas las personas que hagamos parte de ellas somos iguales. Podamos compartir información, ya no son solamente los artistas, los famosos, los grandes pensadores, los periodistas quienes hacen un uso exclusivo de los medios, sino que ahora todos por igual podemos utilizar estos. Otra posibilidad que nos da las redes sociales es la formación de comunidades digitales. Estos son grupos o redes que unen a las personas para compartir, para crear, para cogenerar y construir actividades y discusiones conjuntas a partir de sus intereses o gustos. Generalmente las personas que hacen parte de dichas comunidades son voluntarios que interactúan basándose en relaciones, en experiencias y sobre todo pues dándole un manejo a las comunidades digitales. Los invito entonces a que identifiquemos una comunidad con la que tengamos gustos afines, con las que podamos sentirnos identificados y hagamos parte de estas. Por ejemplo, hay comunidades donde se puede hablar para la protección del medio ambiente, hay comunidades donde podemos compartir información sobre fútbol, sobre algunos videojuegos que nos gustan, sobre de pronto algunas animalistas donde rescatan animales y luego les buscan hogar, entonces identifiquemos una y los invito a que hagamos parte de esta, que podamos intercambiar información, compartir ideas con otras personas con nuestros mismos gustos. Internet no son solamente las redes sociales o YouTube, sino que es un espacio que debemos aprovechar al máximo. Por ejemplo, podemos aprender a conocer nuevas culturas, tradiciones y costumbres, podemos visibilizar causas sociales y ambientales y unir a muchas personas a apoyar estas causas. Podemos compartir nuestros intereses y pasiones con personas de todo el mundo, estar al tanto de los últimos avances científicos, aprender cosas de nuestro interés con tutoriales, por ejemplo, hablar otro idioma, cocinar, a bailar. En fin, tenemos una posibilidad, un mundo de posibilidades a solo un clic. Es importante entonces que al navegar en Internet desarrollemos ciertas habilidades digitales que van a servir para cuidarnos y para cuidar a los demás. Esto implica, por ejemplo, tener un pensamiento crítico. ¿Qué es tener un pensamiento crítico? Analizar y evaluar la información existente respecto a algún tema determinado o alguna situación que esté sucediendo a nuestro alrededor, es decir, pensar para actuar. La segunda la segunda habilidad es la consideración de consecuencias. Esto se traduce en realizar determinada acción, identificar qué va a pasar al realizar determinada acción. Preguntarnos entonces, ¿qué va a pasar después si yo hago esto? Y la tercera es la generación de alternativas, que básicamente lo que busca es crear soluciones frente a algún hecho o alguna decisión. Entonces acá es preguntarnos, bueno, ahora yo qué puedo hacer.
Por ejemplo, me llegaron imágenes con contenido sexual de una persona sin su autorización. ¿Qué puedo hacer yo con esta imagen? ¿La puedo denunciar? ¿Puedo avisar a la persona lo que está sucediendo? ¿O puedo compartirla con mis amigos? Tengo esas tres alternativas. Considerando las consecuencias y teniendo un pensamiento crítico frente a esta situación, ¿qué alternativa voy a tomar? ¿Y por qué menciono estas tres habilidades? Porque a partir de este momento vamos a ver los riesgos a los que nos enfrentamos al interactuar en los entornos digitales. Es importante identificar y prevenir los riesgos asociados al uso de las TIC. Nosotros acabamos de hablar de ciberacoso, ciberdependencia, sexting, grooming, material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El objetivo es promover el uso seguro y responsable de las TIC y ofrecerle a ustedes herramientas para enfrentar con seguridad los riesgos que tenemos al utilizarlas. Entonces, el primer riesgo del que vamos a hablar se llama ciberdependencia. La ciberdependencia es cuando nosotros utilizamos de una forma compulsiva y descontrolada las TIC. Las personas sienten miedo a estar desconectados de ellas, pueden llegar a dejar de lado funciones vitales como comer o dormir por utilizar sus dispositivos tecnológicos, y este tipo de comportamiento nos puede llevar al aislamiento y al rechazo de otras actividades, actividades recreativas o actividades académicas. Miremos entonces este video. Una de las principales consecuencias del uso excesivo de las TIC es que dejamos de hacer cosas que antes hacíamos al aire libre con tal de pasar más tiempo conectados, y aún más a propósito de las condiciones a las que nos llevó la pandemia, donde llevamos a cabo la mayor parte de las actividades como estudiar, hacer ejercicio, hablar con nuestros seres queridos y amigos, hacer las compras. Todo esto lo estamos haciendo ahora a través de la pantalla. Por lo tanto, es importante que reflexionemos que en la medida en que aumenta nuestro contacto y dependencia por las TIC y nuestra inmersión en los entornos digitales, también vamos perdiendo la posibilidad de tener contacto con lo humano, con lo físico. Y esto quiere decir que vamos a ir perdiendo contacto con todo lo que nos rodea. Recuerdo a un análisis de Revolve, las interacciones a través de las redes sociales incrementó en un 53%. Además, se registró un crecimiento de un 49% en el número de personas que hablan en estos medios por día como impacto de la pandemia, según lo informó el diario La Vanguardia. El consumo de televisión en Colombia aumentó en un 21%, pero los accesos a plataformas de videos como películas y series crecieron en más de un 300%. La conexión a redes sociales también aumentó en un 80%. Todo esto en el primer trimestre de lo que va corrido de este año. Esto quiere decir que nosotros, a raíz de la pandemia en la que nos encontramos, pues obviamente hemos incrementado el uso de las TIC, y esto puede ocasionar que nos volvamos un poco más ciberdependientes. Recomendaciones: si nosotros empecemos a controlar sobre todo el tiempo que estamos utilizando Internet, el tiempo que estamos en redes sociales, el tiempo que estamos utilizando nuestro celular. Podríamos, por ejemplo, ponernos retos. Si estamos almorzando en familia, que el primero que agarre el celular le toque lavar los platos. Recordemos que la mesa es para comer y no para chatear. Estamos viéndonos una película con los papás o con los hermanos. Bueno, el primero que agarre el celular le toca ir a hacernos las palomitas a todos. Que estamos en la casa, bueno, realizando alguna actividad con la familia. Bueno, el que agarró el celular le toca bajar la basura. Bueno, cositas así que les vayan ayudando a ustedes a dejar esa necesidad constante de estar utilizando el celular todo el tiempo, sobre todo cuando estamos compartiendo con nuestra familia y con nuestros amigos. Tratemos de buscar otro tipo de actividades, no estar todo el tiempo pegado al televisor o pegado al celular,
sino que empecemos a buscar otras alternativas. Por ejemplo, podríamos aprender a cocinar, a preparar un postre en familia, podríamos empezar a realizar juegos de mesa con la familia y hacer ejercicio en casa, bueno, un montón de actividades que podemos realizar sin necesidad de estar conectados a Internet. El siguiente riesgo del que vamos a hablar se llama ciberacoso. El ciberacoso es cuando nosotros utilizamos Internet para realizar acciones hostiles, repetidas y de una forma deliberada con el fin de herir a otras personas. Miremos este ejemplo de ciberacoso. Esto puede parecer gracioso, pero compartirlo puede traer consecuencias para la autoestima de la otra persona. ¿Has intentado ponerte en mi lugar? Pero no solo grabar y compartir puede ser dañino. A veces con ser testigo y dar like puede aumentar la angustia de la víctima. ¿Estás bien? Sí. Gracias. El poder digital está en tus manos. Úsalo de manera responsable. Entonces tenemos que el ciberacoso es una situación de maltrato que se da por medio de agresiones verbales, de amenazas, de daño a las relaciones y a la reputación, y que se utilizan los dispositivos electrónicos como medio para hacer este daño. ¿Qué hacer si yo llego a ser víctima de ciberacoso? Primordial, no devolver la agresión. Cuando yo me pongo a pelear con personas en redes sociales, lo que hago es que la situación crezca y un problema pequeño se me puede salir de las manos por no actuar responsablemente. Lo segundo, si no pueden detener la situación, busquen ayuda con un buen amigo, con un adulto de confianza para que los oriente y les ayude a detener dicho caso. Recordemos que el ciberacoso es un delito que ustedes pueden denunciar. Entonces tomamos pantallazo de las comunicaciones agresivas y lo denunciamos. También está, bueno, lo podemos denunciar en unos canales que les voy a dejar más adelante. ¿Qué hacer si ya participaron acosando a alguien? Bueno, pueden buscar ser reparadores de la persona que ha sido víctima y si quieren ser mucho más pro, pueden iniciar campañas en contra del ciberacoso. El ciberacoso se puede manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, por medio de la provocación, que es cuando iniciamos una pelea en la red utilizando un tema que sea polémico y que se preste para discusiones intensas. También por medio del hostigamiento, no había leído el chat. Ciberacoso, sí, ciberacoso y ciberbullying son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de acoso y cuando hablamos de bullying acá en la vida real, pues nos referimos a la misma cosa. Por internet también, cuando hablamos de ciberacoso, es lo mismo a cuando hablamos de ciberbullying, solamente que están utilizando una palabra en español y la otra en inglés, pero son modismos que nosotros hemos empezado a adoptar. Por ejemplo, los siguientes riesgos de los que voy a hablar, no hemos encontrado la traducción en español, como por ejemplo grooming y sexting, son palabras que se iniciaron, son de origen de la lengua de inglés y que no hemos encontrado una traducción para decirla acá en lengua española. Entonces, ciberacoso, cuando decimos ciberbullying, es como si estuviéramos diciendo ciberacoso, pero pues acá en nuestro idioma. También se puede presentar por medio de la denigración, que es cuando compartimos, cuando hacemos quedar mal a una persona a través de la difusión de imágenes o de videos en situaciones vergonzosas, como el que vimos acá. Y por medio de la suplantación, que es cuando entramos a un correo electrónico, una red social de otra persona sin su consentimiento y realizamos actos en su nombre, siempre negativos y de una forma amenazante. En Colombia, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes es víctima de acoso. La mayoría de ellos son acosados a través de internet y de redes sociales. No necesitamos conocer el tipo de agresor,
Si la situación que presenta características de un ciberacoso, es decir, que es sistemático, que es repetitivo y que se da con un desbalance de poder, debemos prender las alarmas, reportarlo y contarle a un adulto de confianza. El siguiente riesgo del que vamos a hablar se llama grooming. El grooming es cuando adultos crean perfiles para establecer contacto o interacción con un niño o niña adolescente, seducirlo, manipularlo y luego incitarlo a que se involucre en actividades de índole sexual. En Colombia, 6 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años son víctimas de ciberdelitos al día asociados a casos de grooming, asociados a que intencionalmente alguien se puede hacer pasar por otra persona para ganarse su amistad y crear una conexión emocional. Este puede ser un adulto con el fin de lograr abusar sexualmente de cada uno de ustedes y puede llegar a pedir fotografías, incluso fotografías de sus partes íntimas o buscar alguna cita presencial para abusarlos sexualmente. Ahora les pregunto, ¿están ustedes aceptando invitaciones de personas que no conocen dentro de sus redes sociales? Bueno, acá muchos me están diciendo que no, y esto es muy importante, sobre todo dependiendo de la edad que nosotros tengamos. Lo ideal sería que antes de cumplir los 14 años no tengamos ninguna red social, sin embargo, ustedes se cambian el año de nacimiento, igual crean su perfil, ¿cierto? Bueno, la otra recomendación, lo ideal también sería que no tengamos personas desconocidas dentro de nuestras redes sociales, pero bueno, Internet está lleno de personas de todo el mundo con las que podemos tener afinidad, con las que podemos compartir gustos o simplemente estar interesados en conocer nuevas personas y experiencias. Por lo tanto, antes de aceptar las invitaciones de desconocidos, identifiquemos quién es esa persona que nos está contactando. Hay que estar alertas al tipo de solicitudes que nos hacen y sobre todo, si tenemos dudas frente a esta persona, háblenlo con sus papás o con un adulto de confianza. Si ya han generado confianza con un desconocido, identifiquen las consecuencias de continuar en contacto con dicha persona. Como les dije, tienen la alternativa de hablar con un adulto de confianza, con un buen amigo, contarle la situación o acudir a canales de denuncia. Cuando hacemos esto, es ser responsable con nosotros mismos y también con otros adolescentes que podrían caer en la misma situación. Recomendaciones entonces para prevenir el grooming. Revisar la información de las personas que nos están contactando en redes sociales o en aplicaciones. Recordemos que ahora no son solamente las redes por donde nos contacten, sino que incluso en los videojuegos nos empiezan a hablar y hacer conversación personas desconocidas. Evitemos publicar información personal innecesaria que pueda ser usada para buscar encuentros en la vida real. Por ejemplo, dirección de la casa, fotos donde se vea mucho el barrio donde yo vivo, fotos donde se vea mi uniforme. Vea, el simple hecho de usted compartir una foto con el uniforme ya le da pistas a los delincuentes para saber a qué hora sale de la casa, a qué hora regresa y cuál es su rutina diaria. Eviten darle permisos para acceder a su ubicación constantemente a las aplicaciones que están utilizando. Cuando ustedes comparten su ubicación, por ejemplo, digamos en Snapchat, bueno, yo no sé, yo creo que ya esa aplicación casi no la están usando. Pero hace unos años que yo veía que estaban todos los chicos con su auge de Snapchat, creé una cuenta en Snapchat y me di cuenta que en Snap, cuando uno cerraba la pantalla o cuando uno cierra la pantalla, se puede ver un mapa y en ese mapa vemos unos muñequitos y cada muñequito es un amigo de nosotros y podemos ver la ubicación donde se encuentra ese amigo. Snapchat es tan preciso que uno acercaba, se veía la calle, carrera donde estaba y se acercaba lo suficiente, se podía ver incluso el techo de la casa donde se encontraba ese perfil. Entonces, pues donde se encontraba la persona dueña de esa cuenta. Entonces, muchachos, es muy riesgoso cuando nosotros estamos compartiendo nuestra ubicación en tiempo real con las aplicaciones que tenemos.
¿Por qué? Porque cualquier persona puede acercarse a nosotros, puede llegar de una forma muchísimo más fácil a donde nosotros estamos, y si hay alguien con intención de abusarnos, pues lo va a hacer de una forma pues mucho más efectiva. Les voy a poner ustedes son chicos de que noveno y décimo. Sí, ¿cierto? Sí, listo. Entonces, ustedes como ya están más grandecitos, les voy a poner un ejemplo. Resulta que conocieron a alguien por las redes sociales. Empezaron a hablar con esta persona, resultó ser una persona súper agradable, tenía un aspecto físico agradable, y luego de varias conversaciones, de haberse compartido foticos, un día decidieron encontrarse con esta persona en la vida real. Se citaron y listo, bueno, fueron allá donde la muchacha, donde el chico con el que se iban a conocer. Resulta que cuando llegan a la casa, pues se dan cuenta que no es la persona con la que ustedes estaban hablando, sino que es un señor mayor, con un aspecto físico no tan agradable y que probablemente no va a tener las mejores intenciones con ustedes. Y algunos chicos me dicen, uy, no, profe, a mí me pasa eso, vean, no sé karate, bolsito, jiu-jitsu, yo me defiendo y me voy de esa casa, pero muchachos, ya ustedes se fueron a meter a la casa de un desconocido. El simple hecho de hacer esto, pierden el control total de la situación. Si encima los drogan con algún tipo de sustancia, peor, porque van a quedar susceptibles y vulnerables a hacer todo lo que esta persona quiera hacer con ustedes. Y van a terminar involucrados en una situación en la que ningún ser humano quiere pasar en su vida. Incluso pueden llegar a perder esta por no actuar con responsabilidad. Entonces, importante, si ya ustedes están hablando con personas desconocidas en sus redes sociales, cuidemos nuestra información, evitemos dar información personal innecesaria, evitemos estar compartiendo nuestra ubicación constantemente, evitemos facilitarle las cosas a estos delincuentes para que ellos se puedan acercar a nosotros y hacernos daño. Si de pronto quieren conocerse con alguien con quien están hablando por redes, importante que la primera cita sea en un lugar público, un lugar donde ustedes no queden expuestos, en un centro comercial, en un parque donde vaya mucha gente, o por allá enfrente del CAI de la policía, bueno, en un sitio donde ustedes no vayan a quedar muy vulnerados. Segundo, traten de ir con una persona a esta cita, que es que, ay, que me da pena ir con mi mamá, con mi papá. Bueno, si no tienen la confianza y si les da pena ir con la mamá, con el papá, pues vayan con un grupito de amigos, que si la situación es lo que ustedes esperan, pues tengan con quién protegerse. Ahora, si la situación sí es lo que esperan, bueno, amigos, que era lo que iban a comprar, gracias por venir, sigan su camino, pero no lleguen solos. ¿Listo? Y bueno, y si identificamos un perfil de alguien que está haciendo grooming, si nos llegamos a sentir vulnerados en la red, hablemoslo inmediatamente con un adulto de confianza y reportemos estas situaciones con las autoridades, con la policía, con la fiscalía y con el ICBF. El siguiente riesgo del que vamos a hablar se llama sexting. El sexting es cuando nosotros nos compartimos mensajes con contenido sexual a través de las redes sociales. Esto incluye la autoproducción, el intercambio o la transmisión de mensajes con imágenes sexuales. Miremos el siguiente video.
Señorita, ¿qué pasa? Daniel, Angélica. Cuando lo compartimos con una persona, es como si la compartiéramos con todos. Es muy difícil controlar una imagen una vez ha salido de nuestros dispositivos móviles. Esas imágenes dejan de ser nuestras y pueden pasar a ser de dominio público. Les voy a presentar un par de situaciones para que ustedes identifiquen qué harían, cuál es el riesgo que hay en esta situación, qué harían si fueran ustedes y qué harían si es un amigo. La primera situación dice, hay una niña de 12 años y con el fin de demostrarle a sus amigas que no era la chiquis del grupo, decidió desnudar su dorso frente a una webcam. La siguiente situación dice, hay un joven de 18 años que tiene una novia de 16, llevan 3 meses de novio. Durante su relación y en la cuarentena por la pandemia, se compartieron fotos íntimas por el WhatsApp. Después de un tiempo ya conoció a alguien más en las redes sociales y terminó con el novio porque era muy celoso. Después, él se enteró que tenía una nueva relación, pues la joven publicó en sus redes que su estado sentimental es que está en una relación. Preguntas entonces, ¿qué haríamos si estuviéramos en esta situación? ¿Cuál es el riesgo que identifican? ¿Y qué harían si fuera un amigo de ustedes? ¿Qué le dirían? Acá María Paz nos dice que le diría a sus papás lo que está pasando y le dice a sus papás, supongo que para que los oriente para tomar una mejor decisión. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, acá Juan Diego nos dice que si fuera un amigo, pues le daría apoyo moral. Como podemos ver, en ambas situaciones, el mayor riesgo que podemos llegar a tener es que se compartan esas imágenes y se difundan. El comportamiento que tengamos en los entornos digitales puede ser un riesgo si no actuamos inteligentemente. Fácilmente podemos llegar a perder el control sobre todo lo que se publica o se comparte a través de nuestros teléfonos celulares y computadores. En Colombia, 2 de cada 3 víctimas de extorsión son mujeres entre los 16 y 28 años. Este es más o menos el rango de edad en el que ustedes se encuentran o en el que están ya por llegar. También nos dice que 157 situaciones se reportaron en el 2019 relacionadas con la práctica de sexting según la Policía Nacional. Se tiene previsto que para este año esta cifra aumente debido al aumento también del uso de Internet. ¿Qué es la sextorsión? La sextorsión es cuando nos piden favores sexuales o económicos a cambio de no publicar nuestras fotos. La sextorsión es un delito. Si llegamos a ser víctimas de sextorsión, no accedamos a este tipo de chantaje o amenaza, denunciémoslo con las autoridades, es un delito que lleva a cárcel y que yo les puedo dar fe de que sí da cárcel porque en los colegios en los que he ido en años anteriores que hemos puesto denuncias, muchos de los casos resulta con los chicos en la cárcel por haber realizado este tipo de acciones y peor aún si la persona involucrada es una menor de edad. Y digo una menor de edad porque generalmente son las mujeres las que son más víctimas de este tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros decidimos tomarnos fotos y compartirlas con nuestros novios, novias o amigos cercanos, por ejemplo, mostrando nuestras partes íntimas, es un riesgo alto que no vale la pena correr. Sí, yo puedo denunciar y sí, la persona se puede ir para la cárcel, pero ¿qué? La imagen igual va a quedar por ahí. Antes de que la bajen de la página donde la subieron, ya van a haber 10, 20 personas con ella guardada en su celular. Entonces, igual, mi imagen, mi dignidad y mi buen nombre va a quedar en tela de juicio. Ya sabemos de muchas historias de lo mal que nos puede ir si hacemos esto. Podemos perder nuestro celular, podemos tener, cualquier persona puede tener acceso a nuestra información y también la pueden usar para dañar nuestra reputación, para agredirnos y para pedirnos cosas a cambio de no difundir. Entonces, pensémoslo 2 veces o 3
antes de tomarnos fotos o hacer videos con contenido sexual. Esto evita que hagamos algo de lo que sabemos que nos vamos a arrepentir más adelante. Otro riesgo relacionado con el comportamiento que podemos tener en entornos digitales es el de hacer los retos virales. Esto pasa cuando vemos a mucha gente usando, haciendo, diciendo algo y sin medir las consecuencias realizamos simplemente por el hecho de hacer parte del grupo de personas que pueden cumplir el reto. Obviamente hay algunos que son inofensivos, hay otros divertidos, otros útiles, otros levemente riesgosos, pero también existen algunos que son muy peligrosos, que pueden poner incluso en riesgo la vida de las personas. Yo por lo menos he visto unos retos muy chéveres. Hace unos meses veía que estaba de moda uno que era el Basura Challenge, que encontraban un sitio, un parque o en un sitio público llenísimo de basura, le tomaban una foto, lo limpiaban y luego le tomaban otra foto ya con la basura recogida. Ese reto me parecía espectacular porque ayudaba a cuidar el medio ambiente, pero generalmente la mayoría de retos que nosotros vemos en internet son retos que o son muy tontos o están exponiendo la vida de la persona. Un ejemplo de ello es el Coronavirus Challenge, que es un reto que surgió ahorita a raíz del tema del coronavirus, donde hay mucha gente que todavía no se ha tomado esto en serio, y consistía en lamer inodoros públicos para deshacer a todos a ser portadores o no de la enfermedad, incluso de otras más. Si ustedes de pronto vieron por ahí en internet o en redes sociales, muchos de los youtubers o influencers que hicieron este tipo de retos terminaron contagiados con el virus, terminaron algunos incluso internados en UCI. Entonces, un reto donde se estaba exponiendo la vida simplemente por un par de likes. Siempre que nos presenten un reto, preguntémonos, ¿es coherente? ¿Aporta algo? ¿Nos puede poner en riesgo? ¿Qué consecuencias positivas puedo identificar al realizar este reto? ¿Y qué va a pasar después si yo hago este reto y comparto el video? Si las respuestas que ustedes encuentran con esto no son agradables o no son positivas, entonces evitemos realizarlos. ¿Por qué les digo todo esto? Es que resulta que Colombia fue el segundo país de habla hispana con más búsquedas de retos virales según Google Trends. Entonces, algo que ustedes están haciendo, que están buscando, con lo que se están involucrando y que es importantísimo que manejemos, desarrollemos nuestras habilidades digitales de las que le hablé en un principio y no caigamos en situaciones donde vamos a terminar vulnerados. Ya para cerrar, vamos a hablar del material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esto es cualquier representación visual, gráfica o textual que involucre la participación de personas menores de 18 años en contextos sexuales. Ojo, producir, reproducir y distribuir este contenido es un delito. En Colombia, esto se conoce comúnmente como pornografía infantil y esto es un delito que puede llevar de 3 a 20 años de cárcel. Es decir, si yo soy menor de edad, me tomo fotos con contenido sexual, estoy produciendo material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y esto es un delito. Si a mí me llegan estas fotos, ay, no, es que yo no las pedí, pero me llegaron, profe, yo no sé, yo no las estaba pidiendo, pero me llegaron al celular. Entonces, si a mí me llegan esas fotos a mi celular y las visualizo y las comparto con mis amigos, también estoy cometiendo un delito porque estoy reproduciendo, visualizando estos contenidos en cualquier formato y desde cualquier dispositivo. Y estoy compartiendo, distribuyendo. Cuando comparto estos contenidos también cometo otro delito. Entonces, si yo inocentemente me llega este tipo de contenido a mi celular, ¿qué debo hacer? Pues eliminarlo y denunciarlo con las autoridades porque se está vulnerando los derechos de una persona. Ay, no es que la muchacha o el muchacho los envía voluntariamente y a él le encanta tomarse esas fotos. Pues no, sigue siendo un delito si no ha cumplido los 18 años. En el primer trimestre del 2020 se reportaron 498 denuncias asociadas al material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Según el Reino Unido, uno de los más grandes del mundo, una línea de denuncia del Reino Unido, en el 2018 se registraron 105.047 imágenes o videos con material de explotación sexual. El 78% de las víctimas fueron niñas. Del grooming y del sexting se deriva en gran parte este tipo de material. Si ustedes vieron en el sexting, eran 157 reportes, vamos a volver acá a la cifra, 157 reportes de situaciones relacionadas con la práctica de sexting. Ahora, con el material de explotación sexual, o sea, imágenes con contenido sexual,
de personas menores de 18 fueron 105.047. Entonces, una diferencia súper abismal que nos dice que muchos de nuestros niños y niñas se no están actuando adecuadamente dentro de las redes sociales o están siendo manipulados para que realicen este tipo de acciones. Incluso algunos pueden estar siendo explotados. Prevención del material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No reenvíen imágenes o videos que nos compartan en redes sociales con este contenido. Eliminamos y denunciamos. No envíe material con contenido sexual a ninguna persona, por mucha confianza que se tenga. Aprendan a reconocer los límites, a decir que no frente a situaciones que los hagan sentir incómodos, vergonzosos, con miedo, con ganas de llorar. Busquen ayuda con un adulto, con una persona de confianza, con el que puedan hablar de este tipo de cosas. Y ante todo, si se llegan a ser vulnerados, denúncienlo ante las autoridades. Acá hay unos canales que ustedes pueden utilizar para reportar estas situaciones si llegan a ser víctimas o si conocen a alguien que esté viviendo alguna situación de riesgo. El primer canal es el canal de la policía, se llama caivirtual.policia.gov.co. En esta página ustedes pueden reportar cualquier situación o delito o ciberdelito. También tienen unos canales interactivos en Twitter y en Facebook, los encuentran como @caivirtual. También está el canal de la Fiscalía, que es en conjunto con la policía, se llama adenunciar.policia.gov.co. Acá reportamos más que todo delitos relacionados con el material de pornografía menor de 18 años. Y está el canal de Te Protejo. Te Protejo es un canal que creó el gobierno para ustedes, para los menores de 18 años. En Te Protejo reportamos cualquier situación que afecte o ponga en riesgo sus derechos. Intimidación escolar, ciberacoso, explotación sexual, explotación laboral, material de explotación sexual de niño, niña y adolescente. También se pueden reportar contenidos inadecuados, como por ejemplo la promoción del consumo de sustancias psicoactivas y bueno, y cualquier cosa que nos esté exponiendo. Lo bueno de Te Protejo es que esos reportes los pueden hacer ustedes mismos, los pueden hacer de forma anónima, si se sienten más cómodos, no dando su nombre, pero hay que dejar evidencia de la situación, captura de pantalla de lo que está pasando o el vínculo de donde están compartiendo este tipo de contenido, y hay que dejar un correo o un teléfono para que nos llegue un número erradicado y en ese número erradicado nosotros podemos hacerle el seguimiento a todo ese proceso. Hay que dejar, bueno, toda la información que ustedes están viendo acá en pantalla, en dónde es, en qué ciudad, en qué departamento, bueno, toda la información de lo que está pasando. Y Te Protejo lo que hace es direccionar, bien sea con la Fiscalía, con el ICBF, con la policía, con el ente competente que se debe hacer cargo de la situación que ustedes reportan. Ya para cerrar, quisiera hablarles entonces, pues ya no más hablarles de riesgos, sino de las posibilidades que ustedes pueden tener al utilizar Internet, del poder transformador en el mundo. Los entornos digitales, pero muy especialmente las redes sociales, permiten que tengamos un rol cada vez más protagónico. Los jóvenes pueden ejercer influencias, gozar inquietudes e ideas. Todo esto posibilitado por las dinámicas de las comunidades virtuales como si fueran movimientos sociales. Entonces, les pregunto, ¿cómo se están identificando ustedes en Internet? ¿Son individuos con una actitud activa o más bien están siendo alguien con una actitud pasiva? Una persona con una actitud activa se identifica con la participación. Cuando los individuos se unen a campañas sociales, a comunidades y a foros para intercambiar ideas, para impulsar la asociatividad, y sobre todo cuando nos sentimos empoderados como jóvenes para las causas sociales. Algunos jóvenes líderes son Greta Thunberg, una líder del activismo contra el cambio climático. Está Malala, que se ha convertido en la voz que defiende el derecho de las niñas a la educación. Recomendación para el fin de semana a los que tienen Netflix. Está la película de ella, se llama Él me llamó Malala o algo así. Escriban Malala y ahí les sale. Y en esa película, pues a mí me parece que es muy inspiradora. Si la quieren ver en familia, está muy chévere para que aprovechen y la visualicen. Está Jagan Dhaka, que inventó un sistema para detectar el cáncer. Emma González, que confundó un grupo para promover el control de armas. Y Amika George, quien lideró un movimiento para conseguir productos sanitarios y donárselos a los estudiantes que más lo necesitaban.
Como ciberpersonas globales y digitales, es necesario que tengamos el compromiso de contribuir con la comunidad mundial, que tengamos un papel activo en nuestra comunidad, que contribuyamos para lograr un mundo más igualitario. Piensen en una temática que les parezca importante, que necesite ser transformada o difundida. Los invito a que visiten nuestro canal de YouTube, nos encuentran como @enticconfio. Ahí lanzamos una nueva serie que se llama EmiFan, que trata, bueno, de temas relacionados con lo que hablamos acá. De pronto ustedes se van a sentir muy identificados en algunas de las situaciones. También los invito a que visiten nuestras redes sociales, nos encuentran como @enticconfio, tanto en Instagram, Facebook, YouTube o Twitter. Ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes había escuchado hablar de EnticConfio antes? ¿Conocían nuestro programa? ¿No? ¿No? Bueno. ¿No? Entonces les cuento, EnticConfio es un programa del Ministerio TIC, del Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, que busca ayudar a la sociedad a desenvolverse de una forma segura y responsable con el Internet y las nuevas tecnologías, a la vez que promovemos la convivencia digital y la cero tolerancia con el material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Los invito a que visiten nuestra página, es www.enticconfio.gov.co. Les voy a dejar la página acá, www.enticconfio.gov.co. Les voy a dejar la página para que la visiten, ahí van a encontrar más información sobre los temas que hablamos acá. También van a encontrar unos cursos virtuales que son completamente gratis para que ustedes de pronto quieran, si quieren reforzar estos temas de los que hablamos, van a encontrar otros temas referentes a delitos en Internet. Y estos cursos les genera un certificado del Ministerio TIC que les va a servir para sus hojas de vida. Si ustedes de pronto ya quieren ingresar al campo laboral, ahorita ya que cumplen los 18, puedan irse a trabajar, ese certificado les va a servir para ir alimentando esa hoja de vida desde ya. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, les dejo este espacio para que resolvamos esas inquietudes. Y si no, pues quisiera desde ya darles muchas gracias por haber estado en este espacio, por haber sido tan participativos, y espero que toda la información que hayan recibido allá, acá, les sea de ayuda para su vida y que no puedan, que de pronto no pasen por ninguna de estas situaciones y puedan ayudar a alguna persona que las esté pasando. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en este espacio que hemos coordinado con la emisora y con el Ministerio de las TIC. Es importante que se sigan dando y que ustedes sigan aprovechando, ya que, pues esto, como lo mencionaba Adriana, nos sirve para nuestro futuro. Adriana, muchas gracias por habernos permitido aprender de todo esto que ella vino a explicarnos. Adriana, mil gracias nuevamente. Sé que son temas muy importantes y aclaras bastantes dudas y das pues bastantes luces para manejo de redes sociales a nuestros. Nuevamente, mil gracias. Y preguntar nuevamente, información de esta queda también para poderlo compartir luego con otros estudiantes que no estuvieron. Pues como te había comentado, yo les comparto pues el material, los videos, y les comparto también unas infografías donde están como un resumen de cada uno de los temas que hablamos acá, y bueno, como consejitos de lo que pueden hacer al utilizar Internet para hacerlo de una forma más adecuada. Ok, perfecto, gracias. Entonces nosotros bueno, veremos a qué estudiantes, quienes la compartimos porque no pudieron estar. Perdón, sí, Daniel queda con la grabación de esta charla, pues no sé si él la compartirá con ustedes para los chicos que no asistieron. Sí, señora, luego nosotros la subiremos a la plataforma que estamos manejando como medio oficial de comunicación en el colegio, que es el site. Ah, bueno, súper, perfecto. Ok, entonces nuevamente mil gracias en nombre de todos y cada uno de los estudiantes de la Fundación y pues de todas las personas que trabajamos allí. Poder contar con espacios como estos son muy importantes ya que nos ayudan y nos aclaran muchas dudas. Nuevamente, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también Muchísimas por el gracias. espacio. Nuestra intención siempre es llegar al mayor número de personas posibles y lograr que bajemos ese tipo de cifras que ustedes miraron acá, que de verdad son muy alarmantes. Disculpa, profe Omar, tengo una pregunta para ti. Sí, nos comunicamos por chat si quieres. Listo. Listo, ya te la formó por chat. Ok, Jenny, correcto. Bueno, perfecto. Ok, chicos, que tengan un buen día. Muchas gracias por asistir. Para Green Stereo informan reporteritos escolar. Muchas gracias. Green Stereo, una radio educativa.